Espíritu Santo de Dios. Quiero presentarles a las siervas que en esta noche nos acompañan. Sierva Angelina Sinisterra. Sierva Amanda Balanta. y mi nombre es Lucia Amanda Balanta. En este día queremos hablarles de un tema muy especial. Ese tema se trata de la voluntad de Dios. Pues todos tenemos esa ansiedad, como ese deseo de saber si lo que estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Pero Dios, a través de su palabra, nos enseña que la voluntad de Él es agradable y perfecta, iglesia. Amén. ¿Sí? Entonces Dios hoy, en esta noche, quiere enseñarnos a cómo nosotros aplicar esa voluntad de Dios en nuestras vidas para que todo nos salga bien. Amén. Entonces vamos a compartir este tema junto con cada una de mis siervas que están aquí presentes. Queremos hablar de un tema muy especial y vamos al libro de según San Marcos, capítulo 3, versículo 35. El Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 35. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, y ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Primero que todo, para nosotros hacer la voluntad de Dios, Dios nos llama que el que hace la voluntad de Dios pertenece a la familia de Cristo. Nos llama hermano, nos llama hermana, nos llama madre, nos llama padre. Aquí nos está enseñando la palabra a través del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 35. A ver, mis hermanas quieren compartir aún más sobre lo que estamos hablando en esta tarde. Estamos hablando, hermanos, sobre lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el deseo, el propósito de Dios sobre nuestra vida. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es, ¿sí?, agradable y perfecta. Perfecta porque no hay error, porque no hay falla. Agradable porque todo lo que viene de Dios hacia nosotros es bueno. Amén. Es agradable a nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y la sierva que nos quería compartir. Amén. La voluntad de Dios, entendemos por la palabra voluntad, que a veces pues, es un poquito complicado entender. Voluntad es la capacidad de elegir, de establecer un plan para nuestras vidas, y sabemos que todos esos atributos los tiene Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas se define como sujetarnos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, entonces, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿será que lo que yo estoy haciendo está dentro de la voluntad de Dios? Siempre queremos saber el concepto de Dios para con cada una de nuestras áreas, para lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero primeramente debemos de siempre estar todo dirigido a Dios, iglesia. Es importante que todas nuestras vidas, que toda nuestra área y que cada una de las partes donde nos desenvolvamos estén siempre dirigidas a Dios, estén siempre en dirección de Dios. Dios nos enseña que cada día Él hace su voluntad en nuestras vidas. Amén. Él quiere que tú y yo vivamos una vida de bendición. ¿Y cómo es esa vida de bendición? Haciendo su voluntad. Muchas veces nos pasan cosas porque quizás no estamos en la dirección de Dios, ¿sí? Hay algo que de pronto me impactaba, que compartíamos con la sierva antes de realizar este video, sobre aspectos importantes que me indican o que me señalan un poco si yo estoy en dirección de Dios en cada uno de mis actos o en cada una de mis decisiones que voy a tomar. Quería que nos compartiera la sierva lo que tiene, por favor. Amén. Gloria a Dios. Aquí en la Biblia nosotros conseguimos un pasaje de lo que es un ejemplo
a la voluntad de Dios para con nosotros, ¿sí? Nosotros vamos al libro de Reyes 20, Amén. ¿sí? Y leemos del 1, ¿Reyes primera o segunda, sierva? segunda de Reyes 20, del 1 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 6. Del 1 al 6. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice: en aquel día Ezequías cayó enfermo de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró así a Jehová: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, y que he hecho las cosas que te ha agradado. Y Ezequías lloró amargamente. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Jehová a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre he oído. El Dios de David, tu padre. He oído tu oración y he visto tus lágrimas, y voy a sanarte dentro de 3 días. Dejémoslo nosotros hasta ahí. ¿Sí? Aquí vemos nosotros un ejemplo que hay de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice que el Señor le mandó decir a Ezequías, ¿sí?, que organizara sus cosas porque iba a morir, ¿sí? Ezequías se encontraba enfermo, pero él no sabía que la enfermedad era de muerte, hasta que Dios envió el profeta, y el profeta le fue y le avisó, le dio el mensaje que Dios le había dado, ¿sí?, que arreglara sus cosas porque iba a morir. Dice que Ezequías, ¿sí?, se arrimó a la pared, ¿sí?, oró, ¿sí?, y le dijo esto al Señor: Jehová, ¿cierto?, tú sabes que he andado íntegramente en tus estatutos, ¿sí?, y en tus ordenanzas, ¿sí?, y que he hecho lo que a ti te ha agradado, ¿sí? Y dice que todavía Ezequías no había salido de la casa, Isaías no había salido de la casa cuando el Señor le dice que fuera y le avisara a Ezequías, ¿sí?, que había oído su oración, ¿sí?, y que iba a añadir a sus días 15 años más, ¿sí? Entonces miren, nosotros aquí vemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Ezequías muriera en el tiempo que Dios le mandó avisar por el profeta Isaías. ¿Por qué era la voluntad de Dios? Porque miren, en esos años que Dios añadió al profeta, al rey Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés, que nosotros lo leemos en Segunda de Reyes 21, 1, desde el 1 lo podemos leer, 21, solamente un párrafo, sí, 21, 1. Dice: 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Esiba, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel. Reedificó los lugares
levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró además a todo ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la que Jehová había dicho en Jerusalén: pondré mi nombre, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Además quiso pasar a sus hijos por el fuego, y se dio a observar los tiempos que fue agorero. Mire, aquí nosotros, dijimos hasta ahí, nosotros aquí nos damos de cuenta de que fue un rey que llevó al pueblo de Israel al pecado. Dice que más que todos los reyes que ya habían pasado, que ya administraban el pueblo, que habían pasado administrando el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces aquí viene la pregunta, ¿sí? Era la voluntad de Dios, ¿cierto? Era la voluntad de Dios que Ezequías muriera en el tiempo que Dios lo había establecido. Amén, sí era. Sí, porque este hijo, hizo lo malo en sí, este hijo que tuvo Ezequías, ¿sí? Lo tuvo cuando Dios le añadió los 15 años. E hizo lo malo ante los ojos de Israel. Y puso el pueblo de Israel a pecar más que todos los reyes que ya habían pasado. ¿Sí? Entonces aquí vemos que la voluntad de Dios era que muriera. Amén. En el tiempo que Dios lo tenía ordenado. Sí, amén. Mire, ahí vemos claro ejemplo que nos habla el texto bíblico a través de Reyes. Muchas veces uno quiere como poner por encima como sus emociones, como sus deseos, colocarlos por encima de lo que Dios ha establecido, lo que Dios quiere para nosotros. Quizá a nosotros a simple vista puede hacer algo bueno, pero Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Recuerde que Dios siempre quiere lo excelente, y muchas veces nosotros somos impacientes con las cosas, como quizá le estaba pasando a Ezequías, ¿sí? Y mire, esos años que Dios le añadió a Ezequías, ¿qué pasó con esos años que dio a Ezequías? Pues tuvo un hijo, y ese hijo no fue agradable a los ojos de Jehová. Amén. Entonces mire, por eso es importante nosotros estar en dirección con Dios y no querer hacer que Dios haga una voluntad permisiva en nuestras vidas. Queremos que la voluntad que Dios haga en nuestras vidas sea agradable y perfecta. Sí, lo que Dios tiene para nosotros, iglesia, es lo mejor. Y si tú y yo colocamos todo delante de la presencia de Dios y vamos en dirección en lo que Dios quiere, créame, iglesia, que Dios va a bendecirte y te va a bendecir con gran abundancia. Mira, yo tengo aquí también, aprovechando lo que hablaba la sierva en el texto bíblico de Reyes, también tengo algo aquí muy importante que acabo, pues, que el Espíritu Santo me está mostrando, que es en Hebreos 10, vámonos a Hebreos 10:36, dice así la palabra de Dios. Amén. Llegamos a Hebreos 10:36. Sonrían, que Dios les ama. Amén. Amén. Gloria a Dios. Te dice Hebreos 10:36, para ti, amado oyente, para ti, mujer que nos escuchas, para ti, niño que nos escuchas allá en la radio, allá en la televisión. Mira lo que dice Hebreos 10:36. Dice, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Que es importante ser pacientes, que es importante nosotros ser perseverantes. También nos habla de ser pacientes, porque habiendo nosotros tenido esa paciencia, vamos a obtener esa promesa de Dios. Amén. Y lo que tú y yo queremos es arrebatar todas esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Pero ¿cómo las arrebatamos? Haciendo su voluntad, yendo en dirección de la voluntad de Dios. Si la sierva quería agregarnos algo. Amén, sí. La voluntad de Dios, como dice, sino como dice la sierva, pues muchas veces, o como dice el texto bíblico, nos impacientamos, nos desesperamos, nos aceleramos, y pues aquí el Señor nos llama también que para que se cumpla la voluntad de Él en nuestras vidas debemos de ser pacientes.
Eso es como un requisito que el Señor nos da. Hay ciertas pautas y ciertas indicaciones que básicamente pues nos pueden ayudar a saber pues cuál es la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén, porque pues hay veces uno tiene muchas preguntas, uno de pronto consulta con un hermano, consulta de pronto con tu pastor, pero pues la verdad no hay como esa respuesta. Entonces una de las pautas esenciales para yo conocer la voluntad de Dios en mi vida, para sea la decisión cual sea que voy a tomar, es la oración. Amén, yo tengo que estar, un verdadero cristiano debe estar en oración, debe estar en comunión íntimamente con Dios. ¿Para qué? Para que a medida el Espíritu Santo de Dios vaya revelando lo que Él quiere, lo que Él anhela para nuestras vidas. No lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Porque como lo dijo la sierva ahora, la voluntad de Dios es perfecta porque no tiene errores. Y es agradable porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, es importante eso. Sí, es importante lo que acaba de decir la sierva, ¿sí? La oración. Recuerde que cristiano que ora es un cristiano que avanza. Si no oramos, si tenemos algo nosotros y de pronto queremos que Dios baje del cielo y no nos comunicamos a través de la oración, iglesia, pues es imposible que Dios vaya a orar porque tú no le estás haciendo partícipe, tú no te estás comunicando con Él. Y uno de los ejercicios espirituales para comunicarnos con nuestro Señor es la oración. Siervo, ¿qué nos iba a compartir? Amén, gloria a Dios. Tenemos también en Hebreo 11, 6, donde también nos habla el Señor aquí en su palabra, que lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, esa es otra de las pautas que hay para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Amén. Es tener fe. Si no tenemos fe, nosotros no podemos agradarlos a Él. Porque Él lo dice en su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es otro de los puntos. ¿Sí? Amén. Sí, mira, es importante lo que acaba de ampliarnos la sierva. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos conocemos que nosotros alimentamos la fe, o la fe empieza por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que también el leer la palabra, el estar en comunión a través de la oración, hace crecer mi fe y hace también que yo mantenga esa fortaleza, esa comunicación constante con mi Dios, y va a hacer que yo pueda ser más sensible a su voz, más sensible a lo que Dios quiere decirnos en nuestras vidas. Y así mismo, cuando tú y yo somos sensibles a la voz de Dios, es más fácil poder entender cuál es su voluntad en nuestras vidas. Pero si tú y yo no estamos en esa constante comunicación con Dios, no ejercemos esos ejercicios espirituales, no avivamos esa fe a través de la palabra, va a ser muy difícil que nosotros sepamos si lo que estamos haciendo va en dirección de lo que Dios quiere en nuestras vidas o lo que Dios nos quiere en nuestras vidas. Iglesia, eso es importante tenerlo en cuenta en nuestras vidas. Para nosotros es muy importante que la voluntad de Dios sea la que prime en nuestras vidas, por encima de nuestras emociones, por encima de nuestros pensamientos, ¿sí? Que sea Dios el centro de nuestro corazón, ¿sí? Muchas veces, de pronto los que están allá oyéndonos, allá en sus casitas o acá en la casa de oración escuchándonos en esta noche, se preguntarán: tengo tantas cosas que hacer, tengo unos anhelos, tengo unos sueños, voy a tomar en los próximos días una decisión, pero no sé si la decisión que voy a tomar sea la que Dios quiere para mi vida. Entonces nosotros tenemos unas pautas, digámoslo así, unos consejitos que de pronto nos ayudarán un poquito más a que esa voluntad de Dios en nuestras vidas sea pues la que Dios quiere, agradable y perfecta. Amén. Amén. Sí. Como decía la sierva, la lectura de la palabra es muy importante, porque a medida que nosotros leemos la palabra, nos alimentamos, avivamos nuestro espíritu, tenemos un crecimiento espiritual para nuestras vidas cada día más y más. Entonces es importante para yo conocer la voluntad de Dios, aparte de la oración, porque la oración sin lectura de la palabra tampoco pues, nos sirve de mucho, porque ahí no va a haber un avanzar. Yo necesito conocer esta palabra porque ese es el manual de vida. Aquí es lo que Dios me va a decir, qué es lo que voy a hacer, cuál es la decisión que yo debo tomar.
qué es lo que debo seguir, qué es lo que quiere para Dios para mi futuro, qué es lo que quiere Dios para mi vida. Pero eso está aquí en la palabra de Dios, porque como les dije, yo no puedo estar orando sin leer la palabra. Yo tengo que leer esta palabra, porque lo que no esté aquí en la palabra no es voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, lo que no es en la palabra, iglesia, no es voluntad de Dios. ¿Sí? Si tú no estás alineado con lo que Dios ha establecido, una de las muestras que de pronto nos ayuda a entender o que de pronto nos da indicio de que estamos en la voluntad de Dios es que nuestra vida vaya en dirección a lo que Dios quiere, que la decisión que tú vas a tomar va a aceptar el reino de los cielos. Es decir, que esa decisión que tú y yo vamos a tomar en nuestras vidas sea primeramente que te traiga paz en tu corazón. Si tú no ves que esa paz no está en tu corazón, probablemente no es lo que Dios quiere para tu vida, ¿sí? Si tú ves que de pronto lo que tú vas a hacer no va a agradar a Dios, no estás en el camino correcto, no va a glorificar su santo nombre, entonces tampoco puede ser que eso sea la voluntad de Dios. De pronto nosotros leíamos en estos días algo muy importante, algo que pues, unas lecturas que leíamos que había una persona que quería pues como tomar decisiones, ¿cierto? Aceptadas, pero no sabía si realmente eso era lo que Dios quería, porque muchas veces pues no se daban las cosas. Mira, si hay desespero en tu vida porque se den las cosas y tú ves que el desespero te ha ganado más la batalla, que de pronto la paciencia tampoco puede que eso sea la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para tomar una decisión es importante entonces tener en cuenta la palabra. Si lo que yo voy a hacer no atenta contra la Sagrada Escritura, porque si atenta contra la Sagrada Escritura, entonces obviamente no va a ser la voluntad de Dios, no va a atentar contra mi testimonio como persona, como cristiano. Amén. Gloria a Dios. La Selva tenía que compartirnos algo más. Sí, aquí en Ezequiel también vemos cuando el Señor, ¿sí? Cuando Ezequiel le llora al Señor y ya el Señor cambia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ezequiel anduvo conforme, digamos, al corazón, dispuso su corazón para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que a Dios le agradaba, ¿sí? Y como él hizo lo que a Dios le agradaba en el mandato que tuvo, en el tiempo que tuvo el mandato, entonces Dios, ahí vemos la voluntad permisiva de Dios, ¿sí? Ahí ya viene la voluntad permisiva, de que Dios le concede a él lo que él le oró, le pidió. Dios le concede los 15 años más de vida, ¿sí? O sea, cuando él le oró al Señor, digamos que le recuerda al Señor y le dice que él anduvo conforme, ¿sí?, a sus estatutos, conforme a su palabra, conforme a lo que a él le agradaba, ¿sí? Entonces hay que poner su corazón. Entonces Dios dice que él dice en su palabra que él honra A los que le honran, ¿sí? Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos que Dios escuchó la oración de Ezequías. Amén. Pero pues no era el plan de Dios para la vida de él. Y muchas veces, mis amados hermanos, a nosotros también nos pasa. De pronto de ser tan insistentes, entonces Dios dice, no, le voy a dar esto a mi hija, pero realmente eso no es lo que Dios quería para nosotros. Amén, porque vimos el desenlace de esa historia, que fue un hijo que él tuvo y que ese hijo no hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Ahí entonces estamos empezando a establecer una gran diferencia entre la voluntad perfecta de Dios y agradable y la voluntad permisiva de Dios. Que de tanta insistencia y veces que nosotros le pedimos, Señor, yo quiero esto, yo anhelo esto, entonces el Señor actúa. ¿Por qué? Porque nos ve que andamos bien, que andamos correctamente, que andamos bajo sus estatutos, como Ezequías se lo recordó. Entonces a Dios le gustó eso y por eso permitió y le añadió otros 15 años, pero realmente no era el deseo ni el anhelo en el corazón de Dios. Amén. Ni la voluntad de Dios. Ni la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Otra de las pautas para nosotros
guiarnos y entender un poquito la voluntad de Dios, aparte de la oración, aparte de la lectura de la palabra que vimos que es fundamental para nuestras vidas, porque pues también tenemos que entender que la voluntad de Dios no es como una piñata que llega y uno la rompe y sale todo, no, ella se va, el Espíritu Santo a medida de la comunión y de la lectura de la palabra nos va guiando y nos va mostrando la claridad de qué es lo que debemos de hacer y qué decisión debemos tomar. Otra pauta importante es buscar personas verdaderamente cristianas, ya sean o nuestros padres o líderes espirituales que nosotros veamos que estén bien cimentados en la palabra, bien metidos espiritualmente, bien comprometidos con Dios. Eso también nos ayuda, pero gente que realmente sea verdadera cristiana y esté comprometida, o la ayuda a nuestros padres, pedirles consejo a nuestros padres también, porque pues ellos saben, entienden la palabra, obviamente si tienen el conocimiento de Dios, si son cristianos, ¿no? Y ellos también nos podrían ayudar de pronto a lo que nosotros queremos, a qué decisión vamos a tomar. Eso también podría ser una guía. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mira, yo encontré algo aquí, otro texto bíblico que nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios ha sido fiel, que haciendo el mal. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Mis queridos amados. Entonces, la palabra aquí nos enseña, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Muchas veces queremos coger el camino más fácil, muchas veces queremos no esperar, muchas veces no queremos pagar el precio, pero aquí Dios dice que debemos de padecer un poquito haciendo la voluntad de Dios, porque si tú y yo esperamos en Dios, créanme, iglesia, que las cosas van a ser permanentes. Pero si tú y yo no esperamos en Dios, probablemente eso no sea permanente, probablemente eso quede ahí en camino. Amén. Así que Dios hoy nos enseña, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Amén. Amén. Gloria a Dios. En conclusión, pues Dios quiere, mis amados hermanos, que todos nosotros seamos sabios a la hora de tomar decisiones. Amén. Entonces, si tomamos las pautas, las cortas pautas que dimos ahora, orando, leyendo la palabra, buscando consejo de personas cristianas o de nuestros padres, pues vamos a hacer, y manteniendo obviamente una comunión directa con Dios y el Espíritu Santo, vamos a ser más audibles a la voz de Dios. Y créeme que esto nos va a ayudar mucho. Recordemos el versículo de 1 Juan 2:17 que dice: el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esperamos que este tema haya sido de bendición tanto para nosotros y como para ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Nosotros les amamos. Recuerden que esto es un programa Pildoritas Espirituales. Gloria a Dios. No se les olvide, hermano, que Cristo los ama. Y nosotros también. Gloria a Dios. Amados hermanos, esperamos que este programa haya sido de bendición para ti y para nosotros también. Si tú estás viéndonos hoy por primera vez, te invitamos a que Cristo entre en tu corazón. Él es el único que puede cambiar tu vida, transformarla. Te invitamos a que de corazón hagas esta sencilla y corta oración. Amén. Dice: Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús, Creo que tú eres el Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Te invito a que entres en mi vida. En mi vida. Soy un pecador. Soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. De todos mis pecados. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por la sangre derramada en esa cruz. en esa cruz. Gracias por limpiarme. Gracias por limpiarme. Gracias por salvarme. Gracias por Te salvarme. invito a que entres Te invito a que entres a mi corazón y hagas de mí hagas de mí la persona que tú quieres tú quieres que yo sea. que yo sea. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por salvarme. por salvarme. Amén. Amén. Hoy hay fiesta en los cielos. Si tú has hecho esta oración, hoy hay fiesta en los cielos, porque la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Amén. Busca una congregación de sana doctrina donde te enseñen
Padre, Hijo y Espíritu Santo y empieza a congregar. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, los esperamos en una nueva oportunidad. Y recuerden que este programa es para todos ustedes. Amén. Amén. Dios es para Jesús, chica,